Cada neurona tiene entre 1000 a 10.000 conexiones sinápticas. Los humanos tenemos alrededor de 1.000 millones de neuronas. El estar realizando más de una actividad al mismo tiempo puede enlentecer nuestro cerebro en un 50%. Si se añaden imágenes al recibir algo de información, se incrementa en 65% la probabilidad de recordarlo. Pues además de que las papas nos encanten, todavía no se pueden cultivar tantas cosas y lo más importante, Pisu, es que por favor cuidemos el planeta en el que vivimos hoy. Estamos en la conquista de Marte, de extender las fronteras, pero lo más importante es que la única nave, como tú dirías, que tenemos ahorita es el planeta Tierra y hay que cuidarlo. Estoy totalmente de acuerdo, así que vamos a ver lo siguiente. El agua es uno de los recursos naturales más preciados para la vida y desafortunadamente empieza a escasear y a ser más complicado el acceder a ella. Así que es súper importante ahorrar agua en nuestras casas. Lo podemos hacer poniendo una cubeta en la regadera en lo que sale el agua caliente, usando un vaso al enjuagarnos los dientes en vez de tener abierta la llave y usando adaptadores que incrementen la presión en las llaves. Así se usa menos agua al lavar trastes o ropa. Así que ya lo saben, como escuchas, la importancia de que cuidemos nuestro planeta es realmente enorme. Aparte aquí se los hemos dicho, la verdad no hay nada de que no me enteré, porque en qué rayos se los decimos siempre, siempre, siempre. ¿Escuchas, Pisu? ¿Es momento? Sí, la alarma, nos está llegando las señales de la Tierra. Vamos a escuchar el siguiente mensaje especialmente enviado para que lo veas tú en tu pantalla y continuamos. En la noche es importante encender las luces delanteras y traseras del vehículo y llevar puestos los seguros de las puertas. Artículo 37, fracción 2, inciso D. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? Misión Marte con un tema muy interesante, aprendizaje y por supuesto en el laboratorio de Math Science con Juanjo. ¿Cómo están? Juanjo, ¿cómo estamos? Bien, bien. Encantados de ver qué vamos a hacer el día de hoy. A ver, explícanos, sí. El aprendizaje Sí. es ese proceso, ya lo hemos estado viendo en el programa, en el que uno tiene nuevas experiencias en la vida y nuestro cerebro lo interpreta y maneja la información y queda guardada. Exactamente, Increíble. exactamente, señor, ¿No? correcto. Ahora, hay varias maneras de aprender, como también hay varias maneras de enseñar. Definitivamente. Entonces, en el aprendizaje puede haber dos personas o uno mismo. Ok. Hay muchos tipos de aprendizaje y de hecho, eso es lo que estudia la pedagogía actualmente. De hecho, hablando de Juanjo, viene siempre a enseñarnos y nosotros a aprender definitivamente. Exactamente. Exactamente. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Aquí yo tengo un poco de agua, Ok. tengo unos vasos sin nada aquí dentro. Dime si está seco o mojado, ¿Se ve seco? ¿ok? Sí. ¿Está frío o caliente o al tiempo? Temperatura bien. Entonces voy a echar un poco de agua. Ok. El vaso A ver, uno, ojo, en el vaso atentos 1. todos. uno. Muy bien, entonces Todos atento. atentos en Sí. casa. Y este es un... Alzando la mano, ¿está en el vaso 1? No, No. ¿Vaso 2? no. ¿Vaso No. 3? Sí. Sí. Va. Ok. Alzando la mano, ¿vaso 1? ¿No? ¿Vaso 2? ¿Vaso 3? ¿Vaso 2? Está. Si ustedes adivinen en el siguiente, Sí. yo me echo el agua. Pero si ustedes pierden, les vacío el agua. Órale, va, me no. encanta Va, la idea. entonces- Pisu, Perfecto. pon atención. Ajá. Entonces, ahorita está en el vaso número 1. 1. no está ni en el 2 ni en el 3. Pongan Ok, atención, perfecto. ¿Va? Ayúdenos, por favor, para que no nos bañen aquí. Entonces, No, bien. alzando la mano. Vaso 1. Ya no supe. Pues yo Sí, decía que vaso estaba ahí, uno. pero ya me confundí porque hiciste Ella dice así, que no está en el había vaso nada. 1. Está bien, ok. ¿Votas por el vaso 2? 2. Ay, nos toca bañarnos, Pisu. Va. ¡Juanjo! ¿Dónde quedó el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Qué pudo haberle pasado al agua? Ahí sigue, se evaporó. ¿Qué pudo haberle No, pasado? lo único que pienso es evaporado, pero no hay tanto calor como para que se muy bien. evaporara. Tendría que haber sido muy rápido, claro, ¿no? Desapareció. Para que se evapore el agua pasa hasta los 100 grados. Sí. Ah, Dime era si en está, chino, me dijiste. dime si está caliente. No, ¿No? No, muy bien. sigue igual que al principio. ¿Qué pudo haberle pasado? Se pudo haber congelado. Sí, correcto, sí. Dime si está más frío uno que otro. No, ok, no. Misma Estoy temperatura. impactada. O sea, Entonces, Juanjo ya es ¿qué mago puede haber? también. Entonces puede haber algo ahí dentro. Dime cuál de ellos pesa más. Ok. Hijo, es cierto. Todas pesan igual. muy Vacío, además, se sienten el peso de No, plástico ¿qué tal? vacío. Muestro a la cámara. Aquí tengo 3 recipientes. Y se ven vacíos los Ajá. tres, ¿verdad? Sí. No hay nada adentro. Los voy a golpear hacia abajo. Hielo, ¿qué, ¿Qué? es Esto es poliacrilato, lo que tienen los pañales. eso? ¡No! ¡Puede ser! Oh. Ahora, ¡Wow!
Si yo te hubiera explicado desde un principio Órale. que el poliacrilato encapsula el agua, La absorbe rapidísimo. ajá, y listo, y te explico cómo funcionan los pañales, Ok. es muy diferente el aprendizaje Claro. a Sí. esto que hice. Tienes razón. Tengo un vehículo, tengo un medio para mostrarte. Esto Claro. se llama aprendizaje mediado. No, Mediado. solo porque sé que había una explicación científica. Si no hubiera pensado que era magia, porque... Y un gran no problema sabíamos que era actualmente es la enseñanza y el aprendizaje en matemáticas. Claro. Entonces, aquí yo tengo cubos de colores Sí. que me van a representar valores. Unidad, decena, centena, unidad, decena, centena. Pongan mucha Vale. atención porque esta es Ahora. la conexión con las buenas matemáticas. Unidad es mi valor base, que Uno. vale 1. Uno. Decena, tengo 10. 10. 100, tengo 100. Ok. 100 unidades, 10 unidades. Siempre me voy a referir a eso. Perfecto. ¿Qué número es aquí? Lo voy a poner así. aquí. Porque ¿Eso es lo si que lo está viendo. sumarás o...? Exactamente. Aquí tengo un 100, aquí tengo un 10 y aquí tengo un 1. Juntos, 111. Entonces, 111. Muy bien. Entonces aquí el azul, su valor posicional es 1. Uno. Sí. Su valor absoluto, es decir, lo que vale, es 1. Ok. Y si pongo un 1 aquí, 102. ¿ok? Si aquí lo tengo, ¿O tienen que verlo dependiendo en dónde lo pongas? tú dime. ¿Tú qué crees? Yo creo que tendría que ver de dónde, La posición. dependiendo de dónde lo pongas. Digamos que agregué ¿El un valor 1. o la Sí. posición? El valor y la posición. Entonces, el valor sigue siendo 1. Uno. Uno. Pero su posición hace que me valga 1000. Sí, Ok. claro. Una Porque está unidad después ajá. de millar. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces, yo puedo repetir O sea, aquí estaríamos patrón. leyendo 1111. Exactamente. Ok. Y puedo repetir el patrón. Ándale. Y este 1, ¿qué me puede indicar? 1,000,000. 1,000,000. Ah. Bien. Entonces, Qué bueno. aquí hay aprendizaje por colores. Claro. Puedo encontrar un patrón por colores. Entonces, este también es otro tipo de aprendizaje. Ok. La gente puede aprender unos por oídos, otros por colores, otros de manera kinestésica, es decir, Correcto, que lo sí. hagan. Exacto, Correcto. perfecto. Esta es una muestra de por qué sucede así. Y aquí Lo en que hace el Rayos programa. Justo aprendemos de muchísimas maneras. ¿Y Sí. les parece, chicos, si vamos a conocer más? Claro. Vamos, muchas gracias, Juanjo. Qué buena experiencia. Sobre el aprendizaje hay una aplicación que es la más socorrida por quienes quieren tener una mente ágil. Recordemos, un proceso importante del aprendizaje es tener una mente que esté constantemente trabajando, generar esa flexibilidad mental que te permita aprender más rápido y aprender mejor. La aplicación se llama Lumosity y es una aplicación que a través de distintos juegos te permite ir entrenando diariamente distintos aspectos de tu trabajo mental, desde el matemático, el analítico, el social, todo lo que tiene que ver con colores y con distintas formas de mantener a tu mente ocupada y haciendo un buen ejercicio. Se encuentra disponible, como siempre, en las aplicaciones que recomendamos en Qué Rayos en español y compatible con las plataformas de teléfonos móviles más populares, así que puedes bajarla sin mayor problema. Está apareciendo en estos momentos en pantalla Lumosity, mente sana en mente sana. Estamos hablando sobre el aprendizaje. ¿Qué rayos con el aprendizaje? Con la manera en la que nuestro cerebro se va adaptando para poder aprender mejor. ¿Sabes qué importante, Pisu? Que el cerebro yo creo que es como, o sea, y los procesos de aprendizaje, cualquier otro músculo que si lo dejas de usar, empieza a echar la flojera y pues cada vez cuesta más trabajo otra vez como recobrar ese sentido de cómo aprendemos, Cierto. pero sobre todo de aprender más rápido. Tienes la razón. Hay que recordar la importancia de mantener nuestra mente activa, porque constantemente hacer ejercicios mentales nos va a permitir generar un proceso de aprendizaje más eficiente, más rápido, Así más es. sencillo. Y hay varias maneras de hacerlo. Ya recomendaste tu app y sobre todo lo hacemos nosotros siempre aquí en este programa, trayendo nuevos contenidos para ustedes y para que aprendan no solo más, sino mejor. Ese va a ser nuestro compromiso, así que Así es. vamos a continuar entonces. ¿Sí? El leer en voz alta a niños, aun cuando no comprenden por completo todas las palabras, ayuda a promover el desarrollo cerebral. Los niños que son estimulados con música tienen más facilidad para el aprendizaje. El sueño ayuda a consolidar el proceso de aprendizaje en adultos y niños. Y bueno, si su proceso de aprendizaje acerca del programa de Qué Rayos se ha ido dando como esperamos, yo estoy seguro que ya saben qué viene por ¿Qué nuestras parte del caras. programa estamos? De hecho, han Estamos aprendido llegando que al cada vez que final. estamos así ya nos estamos despidiendo. Exactamente, pero bueno, contentos de haber podido compartir contigo tanta información relacionada con la forma en la que obtenemos experiencias, conocimiento y habilidades con el aprendizaje. Definitivamente. Hoy digamos que aprendimos a aprender. Que no es un Exactamente. proceso fácil. No, no es un Incluso proceso eso fácil. tiene un aprendizaje importante. Absolutamente, ¿por
Por cierto, de la aplicación que compartimos hace ratito, Lumosity, sirve tanto para chicos como para grandes, así que les recomiendo organizar un buen torneo entre papás e hijos, mamás e hijas, y todos revueltos para ver quién hace mejor el ejercicio de memoria y de aprendizaje. Mantener eso que decíamos, vale la pena estar con el proceso porque si no se le olvida a uno y se le hace más complicado, así que no dejen de usarlo. Así como les pedimos que no dejen de contactarnos a través de las redes sociales de Capital 21 y de ¿Qué rayos? Queremos platicar contigo y conocer temas que a ti mismo te gustaría que presentemos aquí en el programa, como este justamente que ustedes sugirieron. Sí, claro, ya saben que con el hashtag de ¿Qué rayos? Pueden comunicarse con nosotros, por favor, no dejen de escribir. Así que ya quedamos. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.